¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Graficlandia, un placer como siempre teneros por aquí. Hoy os traigo un vídeo que no sé cómo calificarlo, la verdad, no sé si ponerlo en el segmento de mini curso o tutorial. Bueno, la cuestión que como veis aquí a mi alrededor os traigo un producto que personalmente me encanta. Me encanta, pues bueno, para hacerlo, es decir, para desempeñar el tiempo que se dedica para hacerlos, pues es un tiempo muy bien empleado y de mucho agrado, la verdad. Y estos productos, pues bueno, son conocidos como rótulos 3D, rótulos también multicapa, diferentes bases de metacrilato, y todo lo que sé sobre ellos os lo quiero compartir por si queréis ampliar vuestro negocio o queréis, bueno, iniciaros en este negocio. Es un producto que está muy de moda y vamos a ver materiales y herramientas que necesitamos para hacer estos rótulos. También vamos a conocer el láser Trotec Speedy 400, que para mí sin ningún tipo de duda es el Ferrari de los láser, pues vamos a conocer un poquito sobre él. También vamos a ver en cuanto al diseño, pues bueno, cómo debemos hacer el diseño, cómo debemos organizar las diferentes capas y cómo debemos exportarlo para que nuestros láser, más bien dicho, el software no lo reconozca sin ningún tipo de problema. También vamos a conocer una pequeña parte de lo que es el embalaje de este tipo de rótulos para que los podamos enviar sin ningún tipo de problema y que, bueno, nuestros clientes lo reciban de la mejor manera posible. Y por último, pues todos los diseños y recursos que veáis en este vídeo os los voy a compartir totalmente gratis en graficlandia.com para que los podáis descargar y así, pues bueno, podáis practicar o hacer vuestros primeros rótulos. Por si no lo sabías, mi nombre es Juan Blanco y vengo a contarte lo que otros no te cuentan. Lo primero que vamos a ver es los materiales y herramientas que necesitamos para hacer este tipo de rótulos. Lo primero y súper necesario es una máquina láser de CO2. Yo, como os comenté al inicio, voy a utilizar una Trotec Speedy 400 de 120 vatios de potencia, una bestia que ahora os daré detalles sobre ella, pero sí que os aconsejo que como mínimo utilicéis una máquina de 20 vatios, ya incluso puede estar limitada, ya os diría que a partir de 30 vatios, para que podamos cortar los materiales sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que en las máquinas láser, mientras más grande sea, mayor serán nuestros rótulos y mientras más potencia tenga, pues más rápidos los podremos hacer. Entonces eso por un lado. Por otro lado necesitamos los metacrilatos. Yo aquí tengo un muestrario de Trotec. Os aconsejo este tipo de muestrarios si nos queremos dedicar a este mundo del corte y grabado láser, porque esta herramienta os diría que esencial, como os digo, si os vais a dedicar, porque tenemos diferentes materiales y es la manera de que podamos ver todo lo que hay en un abanico de posibilidades, no solo para nosotros, sino también para poder enseñar a nuestros clientes. Los metacrilatos, por norma general de colores, se venden, sea el distribuidor que sea, en 3 milímetros, que son los que vamos a utilizar en este vídeo, y los hay de diferentes maneras. Los hay plateados, los hay dorados, los hay opacos, transparentes, translúcidos, colores pastel, con acabados brillantes. Hay maderas, por supuesto, podríamos utilizar capas de madera si requiriese. También los hay con colores flúor y también los hay con efecto espejo. También muy importante es el adhesivo que utilicemos. Vamos a necesitar un adhesivo de cianocrilato, también podría ser de cloroformo. El cloroformo pega muy bien los metacrilatos, pero como sabéis, el cloroformo pues es muy complicado conseguirlo, con lo cual dejamos de lado esa opción y utilizamos cianocrilato. Yo utilizo esta marca Sprint. ¿Por qué? Pues porque bueno, son 50 gramos lo que viene aquí en este bote y considero que es económico para lo que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces este viene a costar unos 7 o 8 euros. Os dejo todo esto en la descripción del vídeo para que podáis acceder y echarles un vistazo. También podríamos utilizar el conocido Superglue, o así se conoce en España, no sé en Latinoamérica, pero como os digo, el Superglue, 1 gramo, que es lo que viene aquí, pues es bastante más costoso. Entonces esto dura para bastante. Para haceros un ejemplo, todo lo que veis aquí lo ha bajado quizás 2 milímetros, 3 a lo sumo de este bote, que ya es suficiente. Y para complementar el adhesivo, os diría que esto también es imprescindible. Estas espiguitas, este accesorio que se pone en la punta, es muy económico y esto nos permite, pues bueno, perfeccionar mucho más donde vamos a dar el adhesivo. Si queremos hacer una rayita de adhesivo o si queremos hacer como puntaditas, ¿no? Para que
pues para que adhiera si la pieza es más pequeñita y esa serie de cosas. Esto es imprescindible, también os lo dejo en la descripción. Por otro lado, os diría, no es necesario, pero bueno, estas pinzas en algunas ocasiones también vienen muy bien. Esta quizás sea excesiva, la tenía por aquí y la he utilizado, pero también podéis utilizar las pinzas que tenemos para colgar la ropa, pues también nos vale sin ningún tipo de problema. Y también pues tenemos unos pesos, como puede ser este, que es, como veis, de la plancha térmica, y este, pues que lo tenía por aquí, que es de las luces, pues también me vale, si no cualquier otra cosa que tengáis. Y esto es, pues bueno, cuando pongamos capa con capa de metacrilato, pues si le ponemos un peso encima durante unos minutitos, pues viene muy bien para que se adhiera sin ningún tipo de problema. Ahora os voy a hablar de la Trotec Speedy 400 y sinceramente no tengo ningún tipo de compromiso con Trotec en hablar bien o mal de la máquina. Sí que es cierto que bueno, ellos han colaborado con este vídeo conmigo y me han facilitado sus instalaciones para que grabe. Llevaba mucho tiempo, la verdad, queriendo hacer algo con Trotec. Y bueno, sí que os pongo en contexto también. Yo en el 2007, cuando empecé con mi negocio de personalización, pues casualmente la primera vez que tuve contacto con una máquina láser fue con una Trotec. Y desde entonces, pues bueno, yo bajo mi punto de vista, y creo que para muchos es un referente a nivel mundial en cuanto a las máquinas láser. Si queréis tener eficacia, si queréis tener precisión, si queréis tener tecnología, servicio, etcétera, pues eso es lo que ofrece Trotec. También os digo que este tipo de máquinas no es apto para todos los bolsillos, son para empresas que tienen todo muy consolidado y que quieren lo mejor de lo mejor para dar el mejor servicio en todos los sentidos, ¿no? En productividad y toda esta serie de cosas. Entonces, bueno, os quería dar ese avance porque, como os digo, vamos a ver las principales características técnicas que nos ofrece la Speedy 400. Lo primero que vamos a ver es su potencia. La potencia en la Speedy 400 parte desde los 60 vatios hasta los 120 vatios. Yo la que he utilizado es de 120 vatios. Es cierto que la gente que quiere acceder a estas máquinas, ya que accede, se mete con 120 vatios, pero bueno, que sepáis que está la opción también de 60 vatios. El área de corte y grabado en la Speedy 400, sea cual sea la potencia, es decir, sea de 60 o de 120, es de 1016 mm por 610 mm. La velocidad máxima de grabado y de corte, es decir, los servomotores, lo más rápido que pueden ir, es a 4,3 metros por segundo, es decir, espectacular. Ahora os dejaré un vídeo en velocidad real para que veáis cómo se mueve. Y luego la velocidad máxima de aceleración es de 50 metros por segundo al cuadrado, es decir, sinceramente, espectacular. Yo cuando vi cómo se movía eso dije, no me lo creo. Es que no te da tiempo ni a verlo. La Speedy 400 incorpora en la parte superior lo que viene a ser en la tapa lo que le han llamado Trotec Vision, que es una cámara de gran angular de 12 megapíxeles que lo que viene a hacer es una foto o vídeo en tiempo real y ve todo el área de trabajo. La precisión es espectacular. Esto es para imprimir y cortar, es decir, que si hacemos un metacrilato o lo imprimimos y queremos cortarlo con una forma, pues esa cámara lo que hace es transformarla en nuestro software para que podamos adaptar el corte a lo que está visionando. Como no podía ser menos, el ajuste de lo que es la bandeja de trabajo es ajuste automático, es decir, ponemos el material y ella automáticamente va a subir hasta la altura perfecta para poder cortar esa altura de ese material. Esto quizás sea menos importante, pero en la base, en los lados, existen unas reglas que esto, sin ningún tipo de duda, en el día a día va a hacer que podamos ser mucho más ágiles y más productivos. Una cosa que me impresionó y me llamó muchísimo la atención es la capacidad de aspiración que tiene esta máquina. Yo cuando estuve grabando allí, y para que se viera bien en las grabaciones, pues tuve la tapa abierta. Entonces se entiende que cuando genera humo, eso sale para arriba, ese humo, ¿no? O sea, de lo que sea, de metacrilato o de madera. Y al verlo cómo estaba absorbiendo cuando estaba cortando, yo me quedé alucinado de la potencia que tiene, es decir, no huele absolutamente nada. Y os digo, no se debe de grabar ni hacer nada con la tapa abierta porque puede ser tóxico, pero estando la tapa abierta y cómo absorbía eso, yo dije, no me lo creo. Y por eso es a lo que os voy de la eficacia de este tipo de máquinas, ¿no? En los lados laterales incluye unas luces LED con un difuminador para que se vea, pues bueno, lo más limpio posible lo que vienen a ser los materiales o el proceso cuando estemos grabando y demás. La altura máxima que podemos meter en su interior para cortar o grabar es de 30 centímetros, es decir, una altura considerable.
Pero una cosa que me llamó la atención es que en el frontal de la máquina, es decir, justamente delante nuestra, hay una tapita que podemos bajar y podemos insertar pues, materiales más voluminosos. Imaginemos que queremos grabar esta mesa, pues nos permitiría meter estos materiales, tanto por delante como por detrás. Es decir, podemos pasar automáticamente todo lo que es una base muy grande. Entonces esto, pues bueno, oye, quien se dedique a meter esos volúmenes de materiales tan grandes, pues viene muy bien. Y ya para finalizar, así en cuanto a características y prestaciones, pues bueno, en la parte superior incluye una pantalla táctil con diferentes botones, la cual nos facilita el utilizar valores dentro de la máquina sin tener que acudir al software que se llama Ruby. No sé si es Ruby o es Ruby, pero bueno, más o menos es Ruby. Entonces, esa pantallita nos permite hacer muchísimas funcionalidades, como os digo, sin tener que acudir al software. Y en cuanto al software y la cámara que os había comentado, el Trotec Vision, quizás dé para otro vídeo que podamos ver en un futuro para imprimir y cortar objetos y demás, pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle en todo ello, así que hasta aquí un poquito las características y las prestaciones que nos ofrece una máquina como esta, como una Trotec Speedy 400. Lo siguiente que vamos a ver es organizar y bueno, ver cómo exportamos los diseños, yo en mi caso a través de Adobe Illustrator, y lo primero que debemos de tener en cuenta es en nuestro rótulo, en uno de ellos, en este caso vamos a hacer la muestra con este rótulo, pues bueno, son los diferentes colores que va a componer nuestro rótulo. En nuestro caso tenemos una base negra que encima de esa misma base tenemos esta parte de estudio, lo que es blanco, y luego la parte roja que está por debajo de las letras de Marvel. Y luego en tercer lugar tenemos simplemente las partes de Marvel que están sobre encima del metacrilato rojo. Sabiendo y teniendo en cuenta esto, hay algunos que pueden ser más complejos, este es relativamente sencillo, pues vemos lo siguiente en Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, para que no lo sepa, es un software enfocado para todo el tema de vectores. Entonces, bien, nosotros vamos a abrir nuestro diseño, no voy a entrar en explicaros cómo se vectoriza un logotipo, eso quizás en cualquier otro vídeo de YouTube lo podéis ver, hay muchísimos. Entonces yo ya tengo este logotipo vectorizado, lo he sacado de internet obviamente y también os lo comparto, como os comenté anteriormente, en graphiclandia.com para que los podáis descargar y probar y bueno, hacer vuestras pruebas que consideréis bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto es un archivo .ai, es decir, con la extensión de Adobe Illustrator, y teniendo en cuenta que tenemos tres colores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a archivo guardar como, o control alt S, y vamos a guardar nuestro logotipo, nuestro dibujo en SVG con las diferentes capas. Es decir, vamos a hacer una que sea color negro. El SVG yo lo guardo de la siguiente manera: perfil SVG 1.1, fuentes texto SVG. Si lo guardáis en convertir textos también os va a funcionar, pero bueno, yo siempre lo tengo así en SVG en este caso, y todo lo demás pues como estáis viendo, ubicación de la imagen, incrustar, etcétera. Entonces vamos a guardar uno con la base de negro, vamos a guardar otro SVG con el color rojo y otro con el color blanco. Una vez que tenemos esto así, vamos a cerrar ya este documento y vamos a importar los tres colores, los tres SVGs que hemos guardado. Una vez que tenemos ya abiertos los tres SVGs con los diferentes colores, yo hago lo siguiente. Lo primero es selecciono uno de ellos, en este caso el negro. Voy a seleccionar todos los vectores, voy a quitarle el color, es decir, lo voy a poner todo transparente y le voy a poner un contorno negro para diferenciar bien pues, cada una de las líneas que compone. Entonces, como estamos en el negro, ¿qué tenemos en el negro? Tenemos un corte exterior negro, como sabéis, y luego vamos a ver qué componentes, es decir, más que qué componentes, qué metacrilatos van por encima de ese negro. Tenemos esta parte de estudio y luego tenemos esta parte roja. Bien, entonces, ¿qué vamos a decirle? Vamos a decir que tenemos que cortar el exterior y vamos a grabar, vamos a marcar las piezas que vamos a pegar por encima. Entonces, la palabra Marvel va fuera de esta composición del negro, es decir, solo vamos a cortar y vamos a grabar. Entonces, lo que hago es lo siguiente: abro las capas, creo una nueva capa, dos mejor dicho, una la vamos a llamar corte y otra la vamos a llamar grabado.
Esto la verdad que luego se tarda poco, una vez que coges el hilo, se hace muy rápido. Entonces, en corte voy a pasar la parte de corte, que es esta, la paso a la capa de corte y ya estas tres las voy a pasar a la parte de grabado. Y esta la podría eliminar y quedaría de la siguiente manera: el corte por un lado y el grabado por otro. Y una vez que tenemos esto así, le damos a guardar. En el rojo vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a seleccionar todo. Vamos a quitar todos los colores, ahora mismo no nos interesa, vamos a meterle un contorno. Y en el rojo que nos interesa, pues bueno, este le elimino porque esto no va color rojo y esto tampoco va color rojo. Entonces vamos a hacer nuevamente dos capas, una que se llame corte. La de corte siempre que quede por debajo de la del grabado. Lo rojo lo pasamos a corte y lo de Marvel lo pasamos arriba. Esta la eliminamos, entonces queda por un lado el corte y por otro lado el grabado. Le damos a guardar y hacemos lo mismo con el blanco. En el caso del blanco, como no tenemos ninguna pieza que vaya a ir por encima, pues directamente en esta misma capa le vamos a decir que es corte, no vamos a grabar absolutamente nada, entonces solo tendremos una capa y le damos a guardar. Obviamente yo hice el diseño al tamaño que quiero cortar, entonces eso sería lo primero, ¿no? Antes de haber hecho estos pasos, lo suyo es crear nuestro tamaño, el que sea, pues de 40, de 50, de 60 centímetros y ya luego posteriormente hacer todo este proceso bien. Y una vez ya hecho todo esto, pues el siguiente paso sería importar todos los SVGs a nuestro software de nuestra máquina láser, en este caso con la Trotec Ruby. Indicaríamos los parámetros que necesite para el grabado y para el corte y ya pues el siguiente paso sería montar estos rótulos en 3D. Antes de mandar a cortar y grabar, os quiero dar un dato importante para que tengáis en cuenta. Las máquinas, sea cual sea su software, por defecto vienen unos preajustes cuando le quieres cortar o grabar un material. Por ejemplo, si queremos cortar un material de 3 milímetros, nos va a venir un preajuste, una velocidad y una potencia específica para eso, aunque luego nosotros podamos hacer pequeños ajustes, pero ya te viene predefinida. Y os digo esto ¿por qué? Porque las máquinas, aquí como os decía, vamos a cortar y vamos a grabar, pero en realidad no vamos a grabar, lo que vamos a hacer es marcar. Entonces esos preajustes que vienen para marcar, para grabar, son muy rápidos, vienen a estar entre 500 o 700 milímetros por segundo, es decir, van a hacer así muy rápido para hacer esas grabaciones, pero nosotros necesitamos que lo marque de la mejor manera posible. Entonces, si le metemos 500 milímetros por segundo, lo va a hacer tan sumamente rápido que no nos va a quedar tan sumamente nítido esa figura, esa forma, para que luego nosotros pongamos encima el material. Entonces os aconsejo que lo bajéis aproximadamente entre 90 y 120 milímetros por segundo. Aún así va a ir rápido, va bastante rápido, pero necesitamos que, como os digo, quede eso lo más nítido posible. Así que dicho este dato que os quería compartirlo con vosotros, pues nada, vamos a proceder ya a mandar este material a la máquina.
Ok, pues ya tenemos las piezas cortadas y listas para empezar a ensamblar. Os voy a dar una serie de recomendaciones, o es así al menos como yo lo hago. Lo primero que os recomiendo es que solo quitéis el fil protector en las zonas donde vayan a ir las piezas, con el objetivo de que no ensuciemos todo el exterior o todo lo que es el fondo, ¿no? Si cae una gotita de pegamento, si tocamos con los dedos, pues bueno, con el fin de que esto esté protegido. Lo siguiente que debéis de tener en cuenta es que, por norma general, los metacrilatos en la parte delantera y la trasera lleva también un fil protector. Entonces, antes de pegar esta pieza, deberíamos de quitar el fil protector trasero, porque si no nos va a pegar mal o a la larga se puede llegar a caer. Y en este mismo caso dejaríamos la protección que tenemos en el frontal. Luego ya, allá cada uno. Hay gente que puede entregar el trabajo al cliente con el fil protector puesto y ya el usuario, el cliente, retire y lo vea como nuevo. O la otra opción es que justamente antes de embalar el producto, pues retiremos los fil protectores y bueno, y que no le caiga ningún tipo de suciedad, porque el metacrilato es míralo y no lo toques, es muy sensible a una mota de polvo, a una huella. Entonces bueno, para evitar que parezca que no está nuevo, os recomiendo de esta manera. También os diría que utilicéis guantes de goma para evitar que os caiga pegamento, para evitar ensuciar más, entonces es recomendable. Pero lo que sí os diría que es muy recomendable es poneros una mascarilla cuando empecéis a pegar las piezas, porque el cianoacrilato te hace un efecto por 3, como si cortáramos cebolla que nos llora los ojos, pues esto mucho más. Entonces es una sensación un poco extraña, entonces os recomiendo una mascarilla para que no inhaléis, pues bueno, la toxina que eche o lo que sea. Dicho esto, vamos a ver en cámara rápida cómo he ensamblado este rótulo y después vamos al siguiente paso. Pues como habéis visto, un producto sensacional, muy sencillo de hacer, no requiere de ningún tipo de experiencia en absoluto, simplemente tener un poquito de maña para colocar bien las piezas, para echar el pegamento justo. La verdad que es muy sencillo y a mí personalmente me encanta. Y por cierto, es un producto muy bueno y muy interesante para todos aquellos que lo queráis vender en Printers. Printers es el primer marketplace del mundo dedicado a la personalización y a la impresión. Y en la descripción del vídeo os dejaré ahí un poquito de información para que lo veáis. Todavía no está en el mercado, pero lo estará dentro de un poco, así que os animo a que os unáis y a que vendáis este tipo de productos que, como os digo, están muy bien. Y dicho esto, nos falta pues colgar estos rótulos en la pared. Pues os doy dos opciones. La primera es esta pieza que he diseñado y vectorizado, por supuesto, y os la dejo totalmente gratuita para que la descarguéis en graphiclandia.com. Es una pieza que, bueno, es de metacrilato igualmente, dos piezas que se pegan y posteriormente las pegamos detrás de nuestro rótulo. Funcionan muy bien, son muy sencillas, tienen muy buen agarre y las pegaríamos igual con cianoacrilato. Y por otro lado, pues tenemos los conocidos separadores, que muchos conoceréis, los habréis visto en las entradas de cualquier tipo de comercio con metacrilatos. Entonces, bueno, estas piezas también os dejo en la descripción del vídeo donde lo compro para que si queréis comprarlo o verlo, pues ahí lo tenéis. Y para poner estos separadores, pues habría que hacer o bien unos taladros en las esquinas, si ya lo tenemos hecho, o lo suyo, por supuesto, es hacerlo cuando estamos haciendo el diseño. Así ya, pues bueno, el láser cortará, lo dejará más preciso, más pulido y es lo suyo.
Vamos al siguiente y último punto, no por ello menos importante, y todo lo contrario, el embalaje es tan importante como el producto y más hoy en día, en los tiempos que corremos, en el que utilizamos muchísimo lo que es la entrega por mensajería. Entonces os voy a contar cómo podemos crear una caja personalizada, resistente, para este tipo de productos que se considera un producto frágil y por ende debemos de tener una caja a la altura. Os voy a explicar los materiales que voy a utilizar y efectivamente una láser de CO2 puede cortar por supuesto estos materiales de una manera muy fácil y muy sencilla. Lo que os voy a enseñar a hacer es pues este tipo de caja, como veis aquí, con muy buena apariencia, de buena calidad por supuesto y por ende muy resistente también. Entonces lo que vamos a utilizar es poliestileno expandido, yo en mi caso de 2 centímetros, lo hay de muchos otros grosores, para darle la forma a nuestro rótulo y que encaje perfectamente. Vamos a utilizar cartón de onda simple de 4 milímetros, los hay de doble canal y de más grosor, pero creo que es suficiente. Le vamos a dar una resistencia bastante buena y también vamos a hacer este tipo de cantoneras, como veis aquí, que son las que vamos a utilizar en el exterior, pues bueno, para darle también más resistencia y, como os digo, totalmente personalizadas, como si las hubiéramos comprado, pero las hacemos nosotros. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver. Yo utilizaré también cartón, embalaje, voy a intentar evitar el PVC, entonces utilizo este de Craft y también en vez de poliestileno expandido está el polietileno, que también es este, que lo conoceréis, lo habréis visto en muchos embalajes, que es también acolchadito y le da resistencia. Estamos de nuevo en Adobe Illustrator y os voy a enseñar a cómo vectorizar el documento para el corte del poliestileno expandido. Vais a ver que es muy sencillo. Mirad, lo que vamos a hacer es abrir el documento, el SVG que teníamos de nuestro rótulo, es decir, lo que es la parte exterior, como veis en pantalla. Lo vamos a abrir en una mesa de trabajo de Adobe Illustrator. Y lo siguiente que haremos es, con la herramienta rectángulo, vamos a crear un rectángulo o un cuadrado, dependiendo de cómo sea nuestro rótulo. La cuestión es que vamos a hacer una forma cuadrada o rectangular y debe ser con las siguientes indicaciones. Os aconsejo que como mínimo haya unos 3 centímetros por cada lado para que dé protección a nuestro rótulo. Y luego vamos a utilizar medidas o números enteros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, si nos vamos a transformar, veréis que tengo 340 por 640 en la parte vertical y horizontal, ¿no? 340 por 640. Os digo un número entero para que no se quede quizás en un 337 o en un 644, es decir, que redondéis a un número entero para que luego nos sea también más sencillo a la hora de hacer la caja. La vamos a hacer también con vectores, pero si quisiéramos, por ejemplo, crearla a mano, el tener números enteros nos va a hacer que sea más sencillo. Entonces, esto por un lado, y luego veréis que aquí tengo una media luna en ambos lados, aquí y aquí, que esto es, pues bueno, estas piececitas para meter los dedos y que podamos sacar el rótulo. Lo tengo aquí y también lo tengo en este otro rótulo, que como veis lo ponemos en los lados. Esta media luna viene a tener entre 15 y 20 milímetros. ¿Y cómo se hace? Bueno, muy sencillo. Vamos a coger la herramienta elipse, que la tenemos por aquí. Vamos a hacer un círculo totalmente, así, casi. En transformar, pues le vamos a decir que queremos pues 20 milímetros, le vamos a dar a intro y lo posicionaríamos por donde quisiéramos, obviamente, donde mejor convenga. Y una vez que tengamos esto así, vamos a seleccionar el círculo y vamos a seleccionar el trazado, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir a la herramienta de busca trazos y le vamos a dar a la de unificar. Le vamos a dar y como veis, ya nos hace la formita y queda perfectamente. Luego, pues bueno, como os comenté anteriormente, sería tan sencillo como exportarlo a SVG y mandarlo a cortar a nuestra láser. Lo siguiente que vamos a ver es cómo hacer estos refuerzos en Adobe Illustrator para luego mandarlos a cortar en nuestra láser. Tened en cuenta que tenemos un corte y un grabado para hacer esa simulación de como si fuera un hendido, ¿de acuerdo? Entonces estamos de nuevo en Adobe Illustrator y vamos a hacer lo siguiente. Debemos de tener en cuenta el tamaño que tiene nuestra caja. Nuestra caja, por ejemplo, no nuestra caja en sí, sino el poliestireno, ¿qué tamaño tiene? Bien, entonces teníamos 340 por 640. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la herramienta de rectángulo vamos a crear un rectángulo, le vamos a dar a transformar y vamos a hacer primero la parte más corta, que teníamos 340 milímetros.
Y ahora tenemos que tener en cuenta la altura de nuestro rótulo, de nuestra caja, mejor dicho. Tenemos una plancha de cartón de 4 milímetros, tenemos los 2 centímetros del poliestireno y tenemos otros 4 milímetros de otra caja de cartón superior. Eso suma 2,7 milímetros, no, 2,7 centímetros, que son 27 milímetros. Yo ahora en este rectángulo en la altura le voy a dar unos 6 o 7 milímetros más, es decir, de 27 milímetros lo vamos a poner en 34 milímetros. Entonces tenemos los 340 milímetros del ancho y ahora por la altura, que son 34 milímetros. Sería así, de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es, o sea, lo que hemos hecho ahora mismo es la parte central, ahora vamos a hacer la parte de arriba y la parte de abajo. Aquí tenemos 5 centímetros y 5 centímetros. ¿Que queréis poner 4? Ponéis 4. ¿Que queréis poner 6? Poner 6. Yo pongo 5. Entonces hago lo siguiente. Voy a duplicar con la tecla Alt y un clic, lo subo para arriba y tenemos aquí esta otra pieza. La vamos a transformar. En la altura le vamos a dar 50 milímetros, como os había comentado. La vamos a posicionar de nuevo hasta que ancle con la parte central y ahora vamos a hacer lo que son los ángulos, vamos a cortar las esquinas. ¿Cómo lo hago? Quizás haya otras maneras, pero bueno, yo lo hago de esta manera. Pulso la tecla Shift, he seleccionado la herramienta de rectángulo y hago un cuadrado, como veis, suelto y esto es un cuadrado perfecto. Ahora selecciono la herramienta de selección, pulso la tecla Shift, giro y me lo va a girar 45 grados perfectos. Y ahora lo voy a anclar al vértice, a este vértice que tenemos por aquí, ahí. Ahora tecla Alt y duplico al otro lado, como veis, así. Ahora lo que hago es seleccionar estas tres piezas, como veis. Nos vamos a ir a la herramienta de busca trazos y vamos a darle a esta, a menos frente. Entonces ahí nos lo recortan, como veis. Ahora con la tecla Alt voy a duplicar, botón derecho, transformar, reflejo en horizontal y OK. Y la posicionamos. Una vez que tenemos ya esto así, os vuelvo a recordar, tenemos un corte exterior y un marcado en el interior. Entonces vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos todo en busca trazos y le vamos a dar a unificar para que nos quede todo así ya. Y ahora con la herramienta de línea, de crear línea, con la tecla Shift y buscando el ancla que tenemos por aquí, un clic y lo llevamos aquí y otro clic y lo llevamos aquí. Entonces tenemos por un lado esta línea y esta línea, que la voy a poner en rojo, que es lo que vamos a marcar, y luego tenemos la línea exterior. Bueno, como veis, muy sencillo, muy rápido, yo lo estoy explicando, pero luego lo hacéis muy rápido y va muy fluido, no os preocupéis por ello. Y luego, al igual que vimos con los metacrilatos, pues nos vamos a ir a las capas y voy a crear otra capa más. Una va a ser la de grabado y otra va a ser la de corte. En la de corte, que es donde hemos hecho el diseño, voy a coger las dos líneas que aquí no pertenecen y me las voy a llevar a grabado. Uepa. Ahí, perfecto. Entonces, por un lado tenemos esto y por el otro lado esto. Y luego exportaríamos obviamente a SVG y haríamos dos piezas de la parte más corta y otras dos piezas de la parte más larga. El proceso es exactamente el mismo, como veis, exactamente igual, le daríamos el mismo tamaño. Y ahora lo que vamos a ver es cómo hago el ensamblaje de todo. No os voy a explicar absolutamente nada, simplemente vais a ver el vídeo. Voy a utilizar cianocrilato para, como os decía anteriormente, intentar evitar el embalaje, mientras menos mejor. Entonces vamos a ver ese otro punto.
Y con esto me despido, dejándoos el resultado de otros rótulos que he realizado para este vídeo y agradecer a Trottex su colaboración, y nosotros nos vemos próximamente. Mil gracias y ser felices.